Gracias. Bueno, siempre un gusto compartir con Roberto, trabajar con Roberto y compartir las jornadas de reflexión. Además me allanó muchísimo, me quedan 2 cosas por decir porque es una excelente exposición de la evolución. Yo quiero referirme a algunas que dijiste, porque básicamente es una línea de pensamiento con la que estoy de acuerdo, y quisiera hablar un poco de lo que nos queda por hacer. Uno de los puntos con los que iniciaste fue uno de los puntos con los que yo inicié mis reflexiones cuando me propusieron ser ministra, y que tiene que ver con que qué bueno, pensaba yo, que el Ministerio de Industria sea de Industria y Energía. Justamente por esa necesaria interdependencia entre la industria y la energía, y porque además uno cuando piensa en energía piensa en una cosa un poco unidireccional, que hay una generación de energía en algún lugar, que después esa energía es usada y que yo tengo que pagar por eso. Lo que sucede en el medio es que los propios procesos de generación de energía y de distribución generan en sí mismos nuevas industrias. Por ejemplo, cuando Roberto hablaba de la gran revolución de lo que fue la explotación vía fracking de Estados Unidos generó una industria del fracking muy granular, llena de pymes que hacían diversas tareas, pero no estoy hablando bien del fracking, estoy contando un ejemplo de generación industrial, que al ser tan granular, de tantas, no una sola empresa que hiciera todo el proceso de fracking, sino un gran sistema de empresas que estaban en el tema, le permitió a Estados Unidos, por ejemplo, dejar de hacer fracking en un lugar para manejar el precio del combustible, y cuando quería volver a hacer fracking en muchos lugares, porque no estaba sacando una cosa entera de un lugar. Pero eso me detuve solo para hablar de ese ejemplo. Y acá, en Uruguay, con el proceso que hemos llevado adelante, también tenemos que empezar a ser conscientes que empiezan a quedarnos oportunidades industriales a partir de realidades energéticas. Por ejemplo, nosotros hemos avanzado mucho en lo que es el uso de combustibles fósiles, y como decía Roberto, lo que nos está apretando el zapato fuertemente en ese sentido es el transporte. Quiere decir que haber logrado cambiar la matriz eléctrica que nos lleva a tener excedentes todas las noches es una excelente oportunidad para resolver otro problema, que es no haber podido cambiar todavía toda la matriz primaria, toda la matriz de energía, y pasar el transporte eléctrico utilizando algo que hemos logrado, que es que tengamos excedentes, para utilizarlo en cargar equipos de transporte, buses y demás, y aprovechar esa eficiencia que hemos tenido en el cambio. ¿Qué pasa? Si lográramos cambiar el transporte eléctrico, además de mejorar una innumerable cantidad de condiciones de vida, porque cambia la polución, cambia lo que es la experiencia de los usuarios a ser transportado en un transporte público, es una experiencia realmente que no es un castigo, digamos, es una buena experiencia de usuario. Además de eso, estaríamos generando nuevas clases de trabajo. Y esa es una conexión muy fuerte que yo veo entre cómo un desarrollo energético en sí mismo genera otra actividad. Porque no son los mismos técnicos los que reparan un ómnibus eléctrico, o los que atienden el funcionamiento, o un sistema de movilidad eléctrico, que los que atienden un ómnibus tradicional. Eso, si se hace a nivel masivo en todo el transporte, genera puestos de trabajo más calificados, nuevos puestos de trabajo, o sea, suma positivo por todos lados. Entonces esa es una conexión que me parece muy importante, la de la industria y la energía, por el propio camino de la energía y por la notoria incidencia que tiene la energía en los costos industriales. Sucede lo siguiente: nosotros tenemos industrias electrointensivas
o sea que son aquellas que en su estructura de costos dependen fuertemente, en un 30% de los costos son energía. Pero hay una gran cantidad de comercios que no son en dimensión, no puedo decir que son micro, pero tampoco son medianas empresas o grandes empresas, pero son la enorme mayoría de los comercios de Uruguay, generalmente de servicios, que tienen una fuerte dependencia con la energía. Entonces, los temas en sus costos, ¿verdad? Los temas de tratar de avanzar en la progresividad de las tarifas es muy importante y excede la discusión, me parece a mí, de si estamos utilizando esquemas impositivos o tarifas para recaudar. Para mí va un poquito más allá de eso, porque creo que va a llegar un momento en el que vamos a tener que encarar con profundidad y con madurez una profundización del modelo de negocio de nuestras empresas públicas. Mucho más allá de temas que tengan que ver con la gobernanza o con la eficiencia financiera o con el buen uso de los dineros públicos, que eso para mí está en la tapa del libro. Me refiero a cosas un poquito más complicadas. Por ejemplo, en este mundo donde ya cambiamos casi toda la matriz eléctrica renovable, donde vamos a por el transporte para cambiarlo también. Esto que nosotros estamos planteándonos hacer acá está empezando a plantearse en el mundo. El transporte eléctrico tiene todavía cifras muy bajas de ómnibus eléctricos en el mundo. Este es un proceso liderado por China, pero aún así son cifras bajas, pero el crecimiento de la producción de vehículos eléctricos empieza a ser exponencial. Va a llegar un punto donde se va a disparar porque las tecnologías van avanzando, las tecnologías de las baterías van avanzando, la digitalización, los temas de investigación y desarrollo alrededor de estos temas avanzan y acumulan, y ya estamos acostumbrados, sobre todo en los últimos 5 años, a que de repente aparecen cambios disruptivos tecnológicos muy fuertes, y podría pasar el precio de las baterías, hiciera un cambio muy fuerte y se nos cayeran los precios de los buses, ojalá. Si eso sucediera, y por eso se están armando, Noruega está llevando adelante un proyecto paradigmático en lo que es transporte eléctrico. China empuja y ha cambiado, por ejemplo, todo el transporte público de la ciudad de Shenzhen, lo cambió en 2 años, es eléctrico. ¿Por qué lo está haciendo? Porque tiene las fábricas de ómnibus eléctricos. Entonces, aúna ambas cosas. Entonces, lo que yo estaba diciendo es esto: eso va avanzando. Nos queda petróleo para rato todavía. En el ánimo de defender a nuestras empresas públicas, ¿no tenemos que empezar a pensar bien profundamente en ANCAP? No para que deje de refinar, no, pero para que empiece a introducir elementos de modernidad productiva en su gestión, en su refinación, para que empiece a familiarizarse como empresa, no como personas, como empresa, con lo que es la digitalización, que empiece a usar técnicas, por ejemplo, de inteligencia artificial o de manejo de grandes volúmenes de datos para adelantarse a cuando una estación se le está por terminar o cuando una distribuidora se le está por terminar el combustible, empezar a acercarse a UTE, que ya lo hizo con la ruta del sur de transporte eléctrico, pero empezar a introducir cosas bastante más disruptivas en ANCAP. ¿Es solo refinar o también puede tener un pie en algún aspecto de la industria química? Ingeniero. ¿Y esa industria química es la misma de ahora que la de hace unos años? No, no es. Cambia todos los días. Entonces, este avance de la energía nos empieza a poner sobre la mesa cuestiones que no son para nada triviales y que realmente son más profundas que los esquemas de gobernanza de una empresa pública. Hacen el modelo de negocio. Y lo mismo con UTE.
gracias a que tenemos excedentes y que se construyó infraestructura, porque si no tuviéramos la conversora con Brasil no estaríamos hablando de esto, se ha podido consolidar Uruguay como un país exportador de energía eléctrica, que tendrá sus vaivenes semanales, pero lo hemos consolidado como un exportador de energía eléctrica con Brasil y con Argentina, a buenos precios de exportación, que son siempre inferiores a los precios de venta de cualquier producto en el mercado local. Eso para no caer en comparaciones tramposas. Hemos logrado consolidar a Uruguay como un exportador de energía eléctrica, eso nos proporciona excedentes. Y yo me pregunto, ¿no tendremos que redoblar esfuerzos en la digitalización de UTE mucho más allá de la atención comercial? Que fue un gran cambio. Pero si nosotros queremos cambiar los patrones de consumo de los uruguayos, que los tenemos que cambiar por una razón económica, y es porque tenemos los picos de consumo en un horario, tenemos que diseñar las redes para esos picos, y tenemos excedente de energía por la noche y unos valles y unos llanos donde nos sobra energía y nos falta consumo. Y además por temas culturales queremos cambiar los patrones de consumo de los uruguayos. Si queremos cambiar esos patrones de consumo, ¿no sería bueno utilizar toda la potencia digital para saber cuáles son, para ofrecerles servicios, para permitir que cada uruguayo y uruguaya manden un poquito más en cómo consumir la energía de su casa? No nos queda mucho tiempo, porque mientras nosotros estamos pensando y tratando de aunar, juntar a UTE con Antel para que vean un proyecto común que ha avanzado mucho, hay cosas que tenemos en el horizonte que se nos vienen ahí nomás. El tema de la autogeneración. Mientras hemos hecho todo esto, los fabricantes de molinos, los fabricantes de baterías, los fabricantes de paneles solares han seguido avanzando, por suerte, porque hemos visto en 8 años un 92% de baja de los precios de paneles solares. Todo ha seguido avanzando y los planes de automicrogeneración que hace 5 años eran tan difíciles por falta de tecnología, empiezan a dejar de serlo. Y esta es una amenaza que tienen todas las eléctricas a nivel mundial. La tecnología está llegando a un punto donde la autogeneración de los clientes va a estar. Entonces yo, eléctrica, ¿cómo retengo a mis clientes? Los tengo que retener con seguridad, con servicio, con agilidad, con flexibilidad, digitalización. Digitalización que es mucho más que poner un computador y dar un buen servicio comercial. Ese fenómeno de digitalización que estoy describiendo es el fenómeno que han impuesto las nuevas 5 grandes marcas del mundo, que son todas del mundo digital. Las 5 mayores empresas del mundo son del mundo digital y todas tienen inteligencia artificial y son las que están impulsando el desarrollo económico a nivel mundial. Entonces, ver esas empresas desde un punto de vista de industria tradicional no es solo para usarlas como proveedoras de servicios, sino para entender los complejos procesos que están llevando adelante, que casi ninguna empresa del mundo tradicional puede escapar a ellos. Entonces, les decía que esos cambios pueden llegar a entrar por la ventana y porque además, en las cosas más de usuario final, desde una lamparita, ya hay lamparitas a precio de usuario final que tienen incorporado el Wi-Fi, la lamparita, y la tendencia va a ser muy pronto, porque ya están trabajando en eso, en que las luminarias cada vez más tengan incorporado el Wi-Fi y sean de precios tales que sea descartable la luminaria. O sea, así como tiro la bombita, por cuando se rompe, tiro la luminaria. Entonces, y todas esas cuestiones empiezan a venir ya con Wi-Fi. Quiere decir que entre la inminencia de la automicrogeneración, la inminencia de dispositivos consumidores de energía que ya vienen con una estructura de telecomunicaciones, el cambio del modelo de negocio va a entrar por la ventana, lo van a imponer los usuarios o lo van a imponer las grandes empresas digitales del mundo.
que así como Amazon cambió el negocio del retail y del supermercadismo desde una plataforma digital, podría empezar a pasar, y varias eléctricas del mundo lo están viendo como una posible amenaza, que algo como Amazon también tome el negocio de las eléctricas, porque entraría por lugares desregulados. Entonces los desafíos que tenemos son enormes hacia el futuro. Yo creo que Uruguay ha hecho cosas prodigiosas en estos gobiernos del Frente Amplio. Mi gente me dice en el ministerio que si no tuviéramos la matriz eléctrica que tenemos ahora, gracias por la seca de los meses del 2017 y lo que va del 2018, hubiera costado $100 millones adicionales. Y realmente eso es así porque Uruguay llevó adelante este camino exitoso de cambio de la matriz. Lo que sí creo es que este cambio de la matriz del sistema eléctrico recién empezó y quedan desafíos enormes, que son más complejos, más difíciles de transmitir. No se puede transmitir esto que estoy tratando de compartir con ustedes en una declaración rápida o en un titular. Por eso es tan importante el punto de la participación, para empezar a discutir en todos los ámbitos donde sea posible, con ejemplos, quizás con más tiempo, este tipo de cosas que además son oportunidades de trabajo, son nuevos trabajos, en un mundo que no nos va a esperar. Tenemos desafíos que están ahí a la vuelta de la esquina. No hemos resuelto el almacenamiento de energía que nos sobra. Y eso también es una gran oportunidad de nuevos trabajos, nuevos desarrollos. También es digitalización. Y no hemos terminado de resolver, estamos en un camino, pero yo creo que siempre nos va a quedar más, alguna medida bastante fuerte de involucramiento de las empresas públicas con la investigación científica, tecnológica y la innovación. Creo que se ha avanzado mucho, vamos a estar avanzando en lo que queda de este año mucho, en ese sentido, con algunas medidas estructurales. Por ejemplo, estamos pensando en configurar algún sistema de compras públicas que le permita a las empresas públicas arriesgar en compras que estén muy cargadas de I+D, arriesgar a nivel nacional, ¿no? Esa, por ejemplo, va a ser una medida nueva orientada con todo esto que estoy comentando. Bueno, la dejaría por acá. No he sido muy estructurada, espero poder ayudar. Bueno, luego de estas dos intervenciones que han sido realmente muy buenas y que nos llevan a pensar y sin lugar a dudas también generan en nosotros